tercer grado. Matemáticas. Resolución de problemas integradores. Manejo de la información 2. Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Yo soy Leslie Mendívil y estaré acompañándolos en esta sesión. Para dirigir esta sesión le doy la bienvenida a la profesora Concepción Díaz. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, Leslie. Es un gusto estar con ustedes para trabajar juntos un contenido más. La sesión se llama Resolución de Problemas Integradores y el propósito es resolver problemas integradores de manejo de la información. Y es parte del aprendizaje esperado desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas usando las herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. Es importante que conforme se vayan presentando las distintas actividades y ejercicios, las vayan realizando, así como tomar nota en su cuaderno de lo que aprenden. Iremos paso a paso identificando, reflexionando y practicando las diferentes maneras de resolver problemas del eje manejo de la información. Entre los temas que abarca el eje están la proporcionalidad y funciones, nociones de probabilidad, así como el análisis y representación de datos. Así es. Les pedimos tener a la mano cuaderno, regla, lápiz o bolígrafo, lápices de colores. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Están listas? ¿Están listos? Entonces, comenzamos. Para el desarrollo de esta sesión es importante tener presente cómo resolver problemas y analizar la pregunta junto con cada respuesta posible. Por supuesto, cada vez que se me presenta un problema trato de comprender primero qué me está preguntando y así poder empezar a resolverlo. Sí, es una buena idea. Es necesario que presten mucha atención para seguir cada pregunta. Durante la sesión presentaremos 9 preguntas. En casa pueden ir anotando sus respuestas para verificar o modificar si es necesario. Es relevante que analicen la forma en que se pueden responder para que lo apliquen en los siguientes retos al finalizar su educación secundaria. Ha quedado claro, y ustedes que nos ven, inténtenlo. Les sorprenderá cuánto han aprendido. Muy bien. Adelante entonces con cada pregunta y las opciones de respuesta. Leslie, te pido por favor que nos apoyes resolviendo cada una de las preguntas que realizaremos en la sesión. Claro, maestra. E invito a las alumnas y alumnos a que vayan resolviendo con nosotros. Pregunta 1. En una bolsa de 100 canicas, solo 8 son rojas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una al azar que no sea roja? Inciso A, 8 sobre 100. Inciso B, 92 sobre 100. Inciso C, 8 sobre 92. Inciso D, 100 sobre 92. Si se tienen 100 canicas y solo 8 son rojas, entonces la probabilidad de que obtenga una canica roja es de 8 sobre 100. Esa puede ser la respuesta. Pero la pregunta dice sacar una al azar que no sea roja. Por lo tanto, la respuesta es el complemento de 8 sobre 100, que es 92 sobre 100. Las otras respuestas no representan lo que plantea el problema. La respuesta es correcta. Es importante que lean cada problema las veces que sea necesario, se hagan la pregunta y analicen qué es lo que se está solicitando para verificar cada opción de respuesta. Pregunta 2. En el examen médico anual de los alumnos de un grupo de tercer grado se obtuvieron los siguientes datos. La estatura está dada en centímetros. Así, de 146 a 149 la cantidad de alumnos es 10 y la frecuencia relativa 0.166. De 150 a 153 centímetros la cantidad de alumnos es 14,
con una frecuencia relativa de 0.233. De 154 a 157, 18 alumnos y 0.30. Y de 158 a 161, 12 alumnos y 0.20. Finalmente, de 162 a 165, 6 alumnos y 0.10. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que mide más de 153 centímetros? Inciso A, 20%. Inciso B, 30%. Inciso C, 60%. Inciso D, 70%. Releo el problema. Me doy cuenta de que solicita el porcentaje de alumnos, pero en la tabla solo aparece la frecuencia relativa que se expresa en número decimal. Si se suman las frecuencias relativas tenemos casi la unidad, en este caso 0.99. Entonces hay que obtener el porcentaje multiplicando por 100 los números decimales, pero solo de los alumnos que tienen una estatura de más de 153 centímetros. Por lo tanto, 0.30 por 100 es igual a 30. 0.20 por 100 es igual a 20. Y 0.10 por 100 es igual a 10. Así que 30 más 20 más 10 es igual a 60. Entonces, la respuesta es 60%. Inciso C, descartando así las demás opciones. Buen trabajo. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos, que en este caso ya estaban en la tabla. Solo había que encontrar los porcentajes correspondientes para los alumnos de más de 153 centímetros de estatura. Vamos a la pregunta 3. Si se lanzan dos dados con sus caras numeradas del 1 al 6, uno es rojo y otro azul, y se suman los puntos que aparezcan, ¿de cuántas formas diferentes pueden aparecer los puntos de los dados? Inciso A, 6. Inciso B, 12. Inciso C, 18. Inciso D, 36. Leslie, ¿puedes apoyarnos a responder la pregunta? Claro que sí. En este caso se tienen dos dados y cada uno tiene 6 números posibles que puedan caer. Además, cada uno se puede combinar con 6 opciones del otro dado. Por lo tanto, 6 por 6 es igual a 36. Formas diferentes en que pueden aparecer los puntos. La respuesta es el inciso B. ¿Y el color de los dados influye en el resultado? En este caso, no. ¿Hay otra forma de resolver esta pregunta? Se me ocurre que solo queda que juguemos directamente con los dados para saber las combinaciones. Es una opción, pero también se puede construir un diagrama de árbol o un arreglo rectangular para generar todas las formas posibles. Tu respuesta es correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 4. La papelería de Doña Tere inició vendiendo 500 pesos diarios en promedio en enero. Para junio había aumentado sus ventas diarias en 200%. Y en diciembre se volvió tan popular que vendía 150% más de lo que vendía en junio. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente el comportamiento de las ventas de la papelería de Doña Tere? Como se observa en cada inciso hay una gráfica para representar la situación. Hay que analizar cuál es la correcta. ¿Me apoyas, Leslie, con la respuesta? Sí, maestra. Releyendo la situación y observando las gráficas, me parece que es el inciso A, ya que en esta gráfica se observa marcada cada cantidad que aparece en el texto del problema y los porcentajes mencionados. En esta ocasión no es la respuesta correcta. Es cierto, me faltó reflexionar el contenido de la pregunta. Escogí la que me pareció adecuada sin hacerlo. También me faltó observar detalladamente las gráficas y hacer operaciones para ver las cantidades en cada gráfica. Pero ahora que lo veo, el inciso A y el inciso C
quedan descartados, ya que la pregunta se refiere a las ganancias y no al porcentaje de aumento en las ventas. Se ha descartado de forma adecuada con solo analizar nuevamente la pregunta. Buen trabajo. Contestando a la pregunta, las cantidades que aparecen son 500 pesos diarios para las ventas en enero. Luego aumentó esa cantidad en un 200%, es decir, 1,000 pesos. Entonces, a finales de junio vendía 1,500 pesos al día. Y el 150% de esa cantidad es de 2,250 pesos. Por lo tanto, las ventas diarias en diciembre fueron 3,750 pesos. Por lo tanto, la gráfica correcta es la del inciso B y queda descartado el inciso D, ya que el total de las ventas no se calculó correctamente. ¿Se dieron cuenta que hay que darse un tiempo para analizar cada pregunta? Hacerlo de manera precipitada puede ocasionar que no se acierte en este tipo de preguntas. Buen punto para tomar en cuenta. Contestemos la pregunta 5, cuyo contenido tiene que ver con medidas de tendencia central. Y el que se mencione ya es una ayuda. La pregunta dice: halla el promedio de las siguientes cantidades: 9, 13, 17, 10 y 11. Inciso A, 6. Inciso B, 12. Inciso C, 16. Inciso D, 60. Para resolver, se tiene que calcular el promedio. Entonces hay que sumar los datos que se proporcionan y lo que se obtiene dividirlo entre el número de datos totales. Haciendo un análisis de las respuestas, se observa que no hay valores cercanos a los del inciso A y el D, por lo que quedan descartados. Calculemos mentalmente 13 más 17. Es igual a 30, más 10 igual a 40, más 11 igual a 51 y por último más 9 dando como resultado 60. Entonces 60 entre 5 es igual a 12. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Buen trabajo, es correcto. Analicemos algunas herramientas para resolver problemas matemáticos. Es conveniente que se haga un alto para reflexionar y tomar nota de lo que se ha realizado. Filtro de problemas. Lee, relee y pregúntale a la pregunta. Reflexiona el contenido temático o conceptos. Observa imágenes o gráficas. Descarta opciones. Da un sentido a cada operación que se realiza. Analiza varios procedimientos a aplicar y evalúa la pertinencia de los resultados. Con las herramientas del filtro de problemas se puede contestar de mejor manera cada pregunta. Hay que ponerlas en práctica con más ejercicios. Buena sugerencia. Así que realicemos más preguntas del eje temático manejo de la información. Pregunta 6. La siguiente gráfica muestra la distancia recorrida por dos automovilistas en la carretera. Se observan ambas rectas y cómo avanzan en kilómetros con respecto al tiempo transcurrido. El automovilista 1 comienza en 10 kilómetros y el 2 en 0 kilómetros. Se plantea, ¿a qué distancia a partir del origen se encuentran los dos automovilistas cuando han pasado 20 minutos? Inciso A, 20 kilómetros. Inciso B, 25 kilómetros. Inciso C, 30 kilómetros. Inciso D, 35 kilómetros. Se pregunta solamente a qué distancia a partir del origen se encuentran ambos a los 20 minutos. Consideremos que en el eje horizontal se representa el tiempo y en el vertical la distancia en kilómetros. Así que al observar las rectas que representan el desplazamiento de los dos automóviles, se puede ver que es cuando las rectas se intersecan. Por lo tanto, la respuesta correcta es 30 kilómetros, es decir, el inciso C, ya que es justo donde ambas rectas se cortan cuando transcurrieron 20 minutos. Respuesta correcta. En esta gráfica se puede ver que los vehículos llevan diferentes velocidades y que al minuto 20 ambos se encuentran a 30 kilómetros a partir del origen.
Las sesiones que se han tenido a lo largo de la estrategia de Aprende en Casa han sido de gran ayuda para estudiar y así resolver este tipo de preguntas. Buen trabajo. Alumnos y alumnas de tercer grado, tomen nota y modifiquen y verifiquen sus respuestas de ser necesario. Lo más relevante es que puedan darse cuenta de cómo se puede ir resolviendo una prueba que involucra habilidades del pensamiento, conceptos, comprensión lectora y pensamiento matemático para el manejo de la información que se presenta. Veamos la siguiente pregunta. Pregunta 7. La siguiente gráfica representa lo que ocurrió en una parte de una carrera de orugas. ¿Cuál oruga fue la más veloz? Inciso A, la oruga A. Inciso B, la oruga B. Inciso C, la oruga C. Inciso D, la oruga D. Parece un poco difícil poder contestar, pero observando la gráfica se puede ver que en el eje horizontal X tenemos los segundos y en el eje vertical Y está la distancia en centímetros. Eso quiere decir que la inclinación de cada recta puede decirnos la respuesta. Buen punto para analizar. ¿Hacia dónde indicará la inclinación la mayor velocidad? ¿Cuándo se acerca al eje X o cuándo se aleja? Pues en este caso, cuando la recta se aleja del eje X, ya que así avanza más distancia en menos tiempo, y al contrario, entre más cerca del eje de los segundos, X hará más tiempo y menos distancia. Por ejemplo, en el caso de la recta de la oruga A, la recta se inclina al eje X, aunque se observa más abajo de todas. Si nos imaginamos la prolongación de la misma, nos damos cuenta de que no es la más veloz. Lo mismo ocurre con la recta de la oruga D. De esta forma quedan las rectas de la oruga B y la oruga C. Y siguiendo la deducción anterior, la más veloz es la oruga C, ya que la recta tiende a inclinarse hacia el eje Y, con lo cual recorre más distancia en menos tiempo. Por lo tanto, la respuesta es que la oruga más veloz es el inciso C. Muy bien. Las observaciones de la gráfica son pertinentes y es la respuesta correcta, pero podemos analizar otro procedimiento para obtener un resultado correcto también. Mediante el uso de la razón de cambio, ya que es un concepto útil al estudiar relaciones funcionales lineales, porque permite analizar el cambio relativo de una variable con respecto a otra. La razón de cambio, que también es la pendiente de cada recta, en este caso, representa el número de centímetros que avanza una oruga en cierto intervalo de tiempo, es decir, representa su rapidez. Analicen la recta que representa el desplazamiento de cada oruga. No todas las orugas empezaron la carrera en el punto 0,0, lo cual no tiene relación directa con la razón de cambio. A una mayor razón de cambio, mayor inclinación de la recta con respecto al eje X. La forma de obtener la razón de cambio entre dos puntos X, Y y X', Y' que pertenecen a una recta es Y' menos Y sobre X' menos X. Las razones de cambio asociadas al movimiento de cada oruga son: para la recta A igual a 1/4, para la recta B igual a 1/3, para la recta C igual a 2/5 y para la recta D igual a 2/7, lo cual significa que la oruga A avanzó 1 centímetro en 4 segundos, es decir, 2 centímetros en 8 segundos. También que la oruga B avanzó 1 centímetro en 3 segundos y para comparar obtenemos la equivalencia que avanzó 2 centímetros en 6 segundos. Que la oruga C avanzó 2 centímetros en 5 segundos y la oruga D avanzó 2 centímetros en 7 segundos. Por lo tanto, la oruga C, que avanzó 2 centímetros en menos tiempo, es la más veloz, siendo el inciso C la respuesta correcta. Interesante forma de resolver la pregunta anterior. Hay varios procedimientos para tomar en cuenta. Justamente hay que considerar las diversas herramientas para afrontar cada pregunta.
pero la principal es el conocimiento del tema al que hace referencia cada cuestión. Observemos los últimos dos problemas de la sesión. Pregunta 8. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados no caigan en el mismo número? Inciso A, 6 36avos. Inciso B, 30 36avos. Inciso C, 6 doceavos. Inciso D, 2 doceavos. Considero que la respuesta es el inciso A, ya que tenemos 6 combinaciones de números que pueden caer igual al tirar los dados. Por lo tanto, 6 números favorables de los 36 posibles. Teniendo en cuenta las herramientas del filtro de problemas, faltó que le preguntaras a la pregunta, ya que tu respuesta está considerando que al lanzar los dados caigan el mismo número en pareja. Es cierto, la pregunta dice que no caiga en ambos dados el mismo número, lo contrario a lo que hice, pero también ayuda a la respuesta. Ciertamente, ya que al considerar tu respuesta, el resto de los casos que al tirar los dados no caiga el mismo número, se calcula con la probabilidad de un evento simple. La probabilidad de un evento A es igual al cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Por lo tanto, la respuesta es 30 36avos, donde 30 son el total de combinaciones que pueden caer diferentes números en cada dado y 36 el número posible de combinaciones, siendo correcto el inciso B. Ahora veo lo conveniente de leer muy bien cada instrucción en una prueba con diversas preguntas y también hay que considerar el filtro de problemas que hemos practicado durante la sesión. En ocasiones hay que releer y evaluar la pertinencia de los resultados, regresando a analizar la pregunta. Podemos comprobar si la respuesta cumple correctamente lo que pide el cuestionamiento. En la pregunta se pudo descartar el inciso C y D, ya que tienen como casos posibles 12. Eso lo podemos ver en su denominador, cuando al tener dos dados y lanzarlos, el número de eventos posibles se calcula multiplicando 6 por 6 para obtener el total. El análisis que haces tiene un grado de error. Si observas la respuesta que hemos marcado como correcta, en este caso 30 36avos, puede simplificarse en una fracción con denominador 12, que sería 10 sobre 12, lo que nos hace ser cuidadosos en nuestro análisis. En preguntas que se utilizan en modelos de selección de personal o de ingreso a una institución escolar, también se evalúa en la misma algunos otros contenidos. En este caso, la equivalencia de expresiones fraccionarias es una de ellas. Así, las respuestas de esta pregunta pudieron estar expresadas todas en doceavos, lo que implicará realizar la simplificación de las fracciones dadas. Analicemos la última pregunta. Pregunta 9. En la gráfica se muestran las ganancias de dos torterías durante el primer semestre del año. ¿En qué mes la tortería A gana lo mismo que la tortería B? Inciso A, en enero. Inciso B, en marzo. Inciso C, en mayo. Inciso D, en junio. Maestra, implementaré las herramientas del filtro de problemas. Por lo tanto, me dice la pregunta que debo averiguar. ¿En qué mes ambas torterías ganan lo mismo? En la gráfica se observa que en los meses de enero a abril varían sus ganancias una de la otra. Por consiguiente, descarto el inciso A y B. Así que donde se cruzan las líneas es el punto donde obtuvieron la misma ganancia. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Correctamente contestado. Te felicito por analizar la pregunta con las herramientas que sugerimos en esta sesión. Dentro del análisis y representación de datos, cuando dos líneas se intersecan, significa que los valores para ese punto son iguales. En el ejercicio representan que en este mes las torterías coinciden en la misma cantidad de ventas, justo como lo mencionas,
es el punto donde son exactamente iguales. Esto quiere decir que de acuerdo a la gráfica, el mes de mayo corresponde a esta descripción. Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, pudimos trabajar la sesión Resolución de Problemas Integradores. Esta sesión me resultó clara, maestra. ¿Podría decirnos lo más relevante para poder resolver problemas? Claro. Así también alumnos y alumnas pueden anotar algunas ideas necesarias. Es importante que desarrollen habilidades que les permitan plantear y resolver problemas usando las herramientas matemáticas. A través de la rutina de pensamiento llamada filtro de problemas para tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias, pueden afianzar sus habilidades. ¡Excelente! Ahora tienen sus notas para profundizar lo aprendido en esta sesión desde casa. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. En caso de que no cuenten con él, lo pueden encontrar en la página de internet de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. ¡Listo! Terminamos. Yo soy la maestra Concepción Díaz y fue un gusto trabajar con todas y todos ustedes. Espero nos podamos ver en próximas sesiones aquí en Aprende en Casa. Y yo soy Leslie Mendívil y también fue un gusto aprender juntos el día de hoy. Hasta la siguiente sesión. Nos vemos pronto. Maestra, qué buena sesión. Muy buenas tus respuestas. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 70.